Muchas gracias. Nos valdría con que los intereses de España presidieran la acción del gobierno. Y para eso estamos aquí. Sea quien sea el que esté al frente, estamos aquí para defender los intereses de los españoles. Y lo vamos a hacer efectivamente sin pedir ni perdón ni permiso a la izquierda. Y estamos aquí, intente lo que intente la delegación del gobierno, en cualquier circunstancia. Y aquí estaríamos con papeles y sin ellos, ante aquellos que son incapaces de defender nuestras fronteras, ante aquellos que son incapaces de hacer cumplir la ley, ante aquellos que entregan España a los separatistas, a los comunistas, a los terroristas y ahora a la inmigración ilegal. A esos no les pedimos ni perdón ni permiso. Estamos aquí por los españoles. Porque la mafia socialista, que hasta hace muy poco tenía el cortijo de la Junta de Andalucía, de ahí ya les hemos echado. Ahora tienen, esperemos que por poco tiempo, el cortijo de la delegación del gobierno. Y a través del cortijo de la delegación del gobierno, como hace un mes, buscan todo tipo de estratagemas para que nosotros no podamos hablar. Hace muy poco tiempo en Sevilla quisimos dar una rueda de prensa ante los medios de comunicación y cortaron las calles. Cortaron las calles, pusieron policías en cada esquina para que no pudieseis ir a escuchar. ¡Qué eficaces serían si actuasen de la misma manera para defender las fronteras de España, para hacer cumplir la ley, en vez de para perseguirnos a nosotros! Y lo hicieron utilizando a nuestros servidores públicos, a la policía, a esa policía a la que tanto queremos, a la que tanto respetamos, junto con la Guardia Civil, junto con nuestras Fuerzas Armadas, y a la que precisamente por ese cariño y por ese respeto, lo primero que haríamos es darle los medios para defender las fronteras, en vez de regalarle el dinero de los españoles a Marruecos. Lo han intentado en Sevilla hace un mes. Hoy han hecho todo lo posible para que no estuviéramos aquí. Incluso en las televisiones decían hace muy poco tiempo que este acto estaba suspendido y algunos, con más miedo que vergüenza, hacían circular WhatsApps entre sus adeptos, para ver si llegaban los nuestros, diciendo que este acto no iba a celebrarse. Y efectivamente tienen miedo, porque lo que tienen es muy poca vergüenza para defender aquello para lo que han sido elegidos. También mañana en Ceuta no se han puesto impedimentos. Fijaros, en un acto, en una decisión arbitraria, creo que sin precedentes, han prohibido un acto político. Nosotros anunciamos hace unos días que íbamos a celebrar un acto político en Ceuta. Inmediatamente, los quintacolumnistas de Mohamed VI, sí, que los hay muchos en Ceuta, y también el terrorismo antifa a las órdenes del gobierno de Sánchez e Iglesias, porque aunque ella se haya ido, sigue mandando ahí, han empezado a amenazar nuestro acto. ¿Sabéis cuál ha sido la reacción de la delegación del gobierno? Pues bueno, después de enviarnos a los quintacolumnistas y al terrorismo antifa, decir que prohíben nuestro acto porque no pueden garantizar la seguridad. Es decir, nos amenazan, nos envían a los violentos y después prohíben nuestro acto. Pues bien, vamos a estar mañana en Ceuta, digan lo que digan. Y de una manera o de otra, los ceutís van a sentir que estamos a su lado. Porque no ha nacido un delegado del gobierno, ni un cargo político, ni un subdelegado del gobierno, capaz de impedir a los españoles hablar en su propia tierra, a la vez que hacen que nuestras fronteras en Ceuta sean un absoluto coladero. No ha nacido aún el socialista capaz de impedirnos el ejercicio de nuestros derechos en nuestra propia tierra. Pero no quería hablar de todo esto, pero nos obligan. ¿Por qué impiden que intentemos hablar? Si realmente somos tan caricaturizables, si realmente somos tan peligrosos para la gente, según ellos dicen,
¿Por qué no nos dejan hablar? ¿Por qué no quieren que se nos escuche? ¿A qué tienen miedo? Y yo os lo voy a decir. Tienen miedo a que la buena gente que ha votado al Partido Socialista porque defiende sus principios o pensaban que defendían sus principios, porque es el partido de sus padres, de sus abuelos, por lo que sea, tienen miedo a que la buena gente que ha votado al Partido Socialista escuche este mensaje y esté de acuerdo con nosotros, porque son muchos los socialistas y las gentes de buena intención en toda España, voten lo que voten, que quieren la seguridad para sus hijos y que están preocupados ante la inmigración ilegal y que quieren la seguridad en las calles para sus hijas también. Son muchos y no quieren que aquella gente que votaba al Partido Socialista nos escuche. Pues bien, nos van a escuchar alto y claro. Pero hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí en defensa de nuestras fronteras. Y es un poco sonrojante tener que decir estas cosas. Patricia lo ha dicho antes. Que las fronteras parecen de repente una cosa muy fea. Unas vallas antiestéticas, a veces con alambradas, dibujadas en todas las caricaturas por hombres malhumorados y armados que las protegen. Claro, pero es que las fronteras son las paredes de nuestro hogar, son las paredes de nuestra patria. Las fronteras sirven para defender a nuestros hijos, a nuestras hijas, muy especialmente. Sirven para defender nuestra prosperidad, nuestra libertad, nuestras leyes, nuestra cultura y la herencia que hemos recibido de nuestros padres. Las fronteras están ahí por algo y no hay ningún país sin fronteras. Y el país que deja de defender sus fronteras deja de ser una patria y se convierte en otra cosa. Se convierte en una sociedad multicultural en la que no se puede vivir. Y vaya por delante, que esto es muy importante decirlo, ante la grotesca caricatura que hacen de nosotros, ante el insulto con esa palabra tenebrosa que lanza la siniestra política, la de la xenofobia. Digamos por delante que a nosotros no nos mueve ningún odio a los de fuera. Nos mueve el amor por los de dentro, el amor a nuestros compatriotas, a los españoles, el amor a España, que es nuestra patria, fue la de nuestros abuelos y será la de nuestros nietos. Eso es lo único que nos mueve. No hay ninguna insolidaridad, no hay ningún odio, solo hay sentido común y amor a nuestros compatriotas. Si a alguien detestamos, ¿por qué no decirlo? Es a algunos de esos compatriotas que abren nuestras fronteras de par en par y nos condenan a la inseguridad. Esos compatriotas que con el efecto llamada hacen jugarse la vida a tantas personas que la pierden en el Mediterráneo. Si a alguien detestamos, es a esos que juegan con la vida de los demás, pero no a esos que se juegan la vida. Llevamos 2 décadas. Dos décadas, y quizá me quede corto. Llevamos casi 25 años alimentando el efecto llamada en España. Haciéndolo con un ataque brutal al concepto de fronteras, hecho desde la izquierda tonta y desde la derecha cobarde. Un ataque perpetrado por el globalismo que quiere dejarnos sin patria. Un ataque perpetrado por esa izquierda ridícula que dice que la tierra es del viento, menos cuando es de ellos. Y por esa derecha cobarde que no se quiere enterar y que tuvo un presidente que dijo en público que a él no le gustaban las fronteras, Mariano Rajoy, y que tiene un sustituto que en cuanto asaltan las fronteras y pasan por encima de nuestros guardias y de nuestros policías y les patean y las agreden, coge un vuelo, se presenta en Melilla a dar la mano y palmaditas a los inmigrantes en vez de apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esa derecha también, un poco atontada, que acepta todos los mantras de la izquierda, aquí al frente de la Junta de Andalucía, con un buen hombre, Juanma Moreno, pero que nos dice que tenemos el deber de acoger. No, tenemos el deber de devolver a los niños con sus padres. Tenemos el deber de que la Junta de Andalucía colabore con la identificación de todos los ilegales
que están utilizando los servicios sanitarios en esta tierra, que a veces no llegan a los españoles, y la Junta de Andalucía, a pesar de que estaba en el pacto con Vox, sigue negándose a identificar a todos aquellos que tienen tarjeta sanitaria cuando han entrado ilegalmente en nuestra tierra. Llevamos 2 décadas legalizando a todos los que han entrado ilegalmente en nuestro suelo. Por la razón que sea, llevamos 2 décadas dando ayudas sociales que no llegan a los españoles más necesitados, dando ayudas sociales a quien entra ilegalmente, que bien valdrían a nuestros mayores que tienen pensiones de miseria, o que bien valdrían a los jóvenes que tienen que formarse mejor para competir en un mundo cada vez más difícil. Llevamos 2 décadas con un efecto llamada que lo único que está haciendo es importar gente que no puede adaptarse, no porque no quiera, sino muchas veces porque no pueden, porque han nacido, han vivido en culturas incompatibles con la nuestra, totalmente diferentes. Y aquí les condenamos a la inadaptación, al gueto, muchas veces a la delincuencia y a nuestros hijos, a nuestros mayores, a la inseguridad. Y eso es lo que hay que parar de una vez por todas, porque España no resiste, igual que no resiste una gran parte de Europa, que en este suicidio va mucho más adelantada que todos nosotros. Hoy, durante estas semanas, es Ceuta. Ayer era Melilla, Canarias, Murcia, Almería, toda España. También nuestros aeropuertos, Málaga, entran por donde pueden. Porque las fronteras de España, especialmente la frontera sur de España, ha sido rendida por los distintos gobiernos, muy especialmente por el gobierno socialista, y se ha convertido en un completo colador. Lo que ocurrió el otro día, más allá de las fotos que quisieron enseñar los telediarios, algunas bien orquestadas por Mohamed VI, bien preparadas y bien compradas por la izquierda televisiva. Lo que vivimos en Ceuta fue la invasión de 10.000 personas que respondían a una operación política, militar, planificada por el gobierno de Marruecos y que encontró un gobierno cobarde, incapaz de defender sus fronteras, que no ofreció ningún tipo de resistencia. Y mandó a 10.000 personas, muchas de ellas engañadas, muchos de ellos menores. Hay quien utiliza a las personas como escudos humanos. En este caso, les han utilizado como arietes humanos contra la frontera de España, enviando a miles de niños engañados, a los que ahora están buscando sus padres. Y nos dicen aquí los prebostes de las comunidades autónomas que quieren acogerles, que tienen que acogerles. No, el deber que tenemos es devolverlos con sus padres y no colaborar con un secuestro de Estado. Porque esos niños tienen padres, tienen casa, tienen patria y tienen una cultura en la que tienen que vivir. ¿Para qué los quieren en las comunidades autónomas? ¿Para meterlos en los centros de menas, donde vemos qué es lo que consiguen sacar? ¿Para meterles en los centros de menores, donde acaban padeciendo abusos sexuales, como las niñas en Baleares? ¿Para qué los quieren? España no puede colaborar con el secuestro de miles de niños que llegan día tras día desde Marruecos o desde otros países. Tenemos el deber de devolverles con sus padres. Anda ahora toda la prensa de la derecha atontada, muy indignada con Vox, porque han dicho aquí que iban a coger a 13 menores y Vox ha dicho que de ahora en adelante cuenten con el apoyo del Partido Socialista para gobernar, para aprobar los presupuestos. Y entonces la prensa dice, por 13 menores, qué desproporción, es que no son 13. Es que aunque fuera un solo menor secuestrado, arrebatado a sus padres, a su patria, la decisión estaría justificada. Pero es que no es uno, es que son miles, es que son cientos de miles los que llegaron y los que llegarán. Porque, ¿de qué hemos oído hablar esta semana? Ya conocíamos la Agenda 2030. La de la globalización, la de la desindustrialización con la excusa de la religión climática, la de la inmigración masiva. Bueno, pues ahora Pedro Sánchez, que es más chulo que nadie, se ha inventado el plan o la Agenda 2050, que no es más que una agenda de sustitución poblacional. Oye,
No está nada mal. No, porque esto hasta ahora era una invención. Ya lo han reconocido. Han dicho que su objetivo es que entren anualmente en España entre 190.000 y 250.000 inmigrantes hasta el año 2050. Es decir, hasta 8 millones de personas. Lo han dicho. Está muy bien, se les ha caído la careta. En un plan deliberado de sustitución poblacional. Porque no les gusta su pueblo. Y quieren sustituir al pueblo por otro. Y no les gusta su pueblo porque este pueblo no va a elegirles más. Y tienen que ir pensando en a ver quién les elige. Y nos dicen, esa es la excusa, que tienen que venir 250.000 inmigrantes al año, que entren como sea, legalmente, ilegalmente, saltando, pateando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Para qué? Para pagar nuestras pensiones. Bueno, en primer lugar, no vienen aquí a trabajar porque ni los jóvenes españoles tienen trabajo y muchos se tienen que ir de España. Porque hay muchos jóvenes sin futuro, que no pueden trabajar, que no pueden tener una vivienda, que por lo tanto no pueden formar una familia y así no puede haber natalidad. Entonces, la idea que se les ha ocurrido a los poderosos es que van a cambiar a nuestros jóvenes, a nuestros futuros hijos, a nuestros futuros nietos, que no podemos tener porque lo impiden, por otros. Es decir, para pagar nuestras pensiones. Hablan de los seres humanos como si fueran divisas. Pero en una derivada que también es muy grave. ¿Por qué arrebatamos a esos jóvenes que pueden trabajar a sus patrias? ¿Por qué no dejamos que levanten sus países, que paguen las pensiones de sus mayores? ¿Por qué no ayudamos a los jóvenes españoles a que tengan trabajo, a que puedan tener acceso a la vivienda, a que puedan formar una familia, con incentivos fiscales, con ayudas a la natalidad? ¿Por qué tenemos que sustituir a nuestro pueblo? Los globalistas, la derecha atontada europea, la izquierda, o mejor dicho, la siniestra, y ya no hace falta definirla más, desprecia a su propio pueblo, mientras llama xenófobos a todos los que se enfrentan a su discurso, y demuestra una clarísima endofobia, un odio a su propio pueblo, una desconfianza total a los españoles. No apuestan por vosotros, no apuestan por nosotros. Hacen planes trazados en los despachos para sustituirnos. Planes que van a hacer que nuestros hijos no tengan futuro. Y aquí estamos nosotros para resistir. Aquí estamos nosotros para detener el avance de esas ideas peligrosas. Aquí estamos nosotros y todos vosotros para derrotarles y para hacer que el futuro de los españoles pertenezca a los españoles. Nos hacen hablar con mucha crudeza de un asunto que es especialmente sensible. Porque todos nos hacemos cargo de que las personas que quieren venir a vivir entre nosotros es porque buscan un futuro mejor. Muchas de ellas engañadas, la mayoría engañadas, porque no saben que ni siquiera ese futuro se lo podemos ofrecer en estos momentos a nuestros hijos, que forman parte de una generación que va a vivir probablemente peor que sus padres y que sus abuelos. Pero nosotros nos hacemos cargo de que quienes vienen engañados buscan lo mejor para su vida. Y la solidaridad es importante. Y hay que mostrar compasión, pero a la vez hay que mantener la firmeza. La solidaridad que han mostrado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante estos días, aunque luego nos quieran dibujar a nuestros policías, a nuestros guardias y a nuestros militares como si solo fueran enfermeras, como si no tuvieran que defender nuestras fronteras. La solidaridad que han demostrado tantos voluntarios en la frontera y tantos voluntarios españoles que están ayudando sobre el terreno en África. La solidaridad que defendemos aquellos que decimos que lo más importante que se puede hacer con un hombre es no arrancarle de sus raíces, es ayudarle en su propio suelo, en su propia patria. Pero eso sí, con sentido común, haciéndolo después de que hayamos podido ayudar a nuestros hijos. ¿Quién comete la insensatez de dar el pedazo de pan que no tiene para su hijo al hijo del vecino? Eso no es solidaridad, eso no es caridad, eso es una locura. Pues el sentido común
que impera en las familias. Es el que nosotros exigimos para la política, para las patrias y para los estados. Y lo más solidario en estos momentos es devolver a los niños secuestrados con sus padres y colocar a Marruecos en una situación imposible ante la comunidad internacional. Nosotros no rechazamos la inmigración. Nosotros no rechazamos, menos aún, a las personas, a los inmigrantes. Los españoles han tenido que emigrar muchas veces. Eso sí, los españoles cuando han emigrado lo han hecho con papeles, lo han hecho ordenadamente, no asaltando las fronteras, lo han hecho respetando leyes, respetando culturas, y después cuando han podido han vuelto a su patria porque no quieren vivir sin sus raíces. Y nosotros queremos lo mismo para todos aquellos que ahora quieren vivir entre nosotros. Inmigración legal, sí, pero inmigración según las necesidades económicas del país. Y a día de hoy, España está a la cabeza del paro juvenil en toda Europa. España no puede importar jóvenes varones en edad militar, que es lo que está llegando fundamentalmente, cuando no puede dar un futuro a sus hijos. Eso es una locura, eso es una traición al pueblo español de la que Vox no va a participar. Y algo más, inmigración según las necesidades económicas de nuestro país, y hoy no la necesitamos, e inmigración según la capacidad de adaptación del que migra, porque no es lo mismo abrir los brazos a nuestros hermanos hispanoamericanos con los que compartimos cultura y visión del mundo, que abrir los brazos a otras personas que han nacido en culturas no ya distintas, sino incompatibles con la nuestra. Y queremos defender en España los derechos de las mujeres y también los derechos de las personas homosexuales. Queremos que en España siga habiendo libertad. Queremos que España defienda su identidad y que en España todos estemos seguros y que el que viva con nosotros respete nuestras leyes y nuestra cultura. Hoy no hay una postura más humanitaria que devolver a los asaltantes, especialmente a los menores, a su país. No hay una postura más humanitaria que combatir a las mafias del tráfico de seres humanos. No hay una postura más humanitaria que acabar con las ONGs cómplices de las mafias que están condenando a la muerte a muchísimas personas a las que les prometen la tierra prometida en Europa y lo único que obtienen es la muerte en el mar o un destino en el gueto en el que no se pueden adaptar y en el que no van a tener ninguna prosperidad. Hay que combatir a las mafias y a las ONGs cómplices y hay que combatir a los gobiernos que están tratando de sustituir a su propia población. La postura más humanitaria hoy es terminar con el secuestro de menores y devolverlos a sus países con sus padres. A algunos les parecemos egoístas. Muchas gracias. Han intentado asustarnos y echarnos al rincón con todo tipo de insultos y de estigmas. Es verdad que a nosotros, a los que tenemos la fortuna de estar en estas tribunas representándoos, no nos ha afectado. Al contrario, los veíamos como medallas, teniendo en cuenta quién nos insultaba. Pero ha sido muy emocionante ver cómo a vosotros tampoco os afectaba. Es más, cómo os sentíais insultados cada vez que nos insultaban a nosotros. Y nos han llamado de todo. Quizá egoísta es lo más suave que nos han podido llamar. Pero no hay ningún egoísmo en que un representante público español diga que solo se debe a los intereses de los españoles. Nosotros cuando vamos a las elecciones generales, lo hemos dicho muchas veces, no nos presentamos al Consejo de las Naciones Unidas. Nos presentamos a las elecciones generales de España, que es nuestra patria. Y nuestra misión es defender los intereses, los derechos, las libertades y la prosperidad de los españoles. Y eso no significa que nos desentendamos de la situación de muchísimos seres humanos a lo largo de todo el planeta. Pero cuando tengamos garantizada la prosperidad de nuestros compatriotas, podremos ayudar en otros lugares. Entre otras cosas, para que quienes viven allí no tengan que verse obligados a venir aquí.
y a ser arrancados de su tierra, de sus familias, de sus sociedades y de sus raíces. La propuesta de Vox es muy clara. El otro día había un botarate que después de una comparecencia ante los medios de comunicación, me acosaba con el micrófono y me hacía todo tipo de preguntas absurdas, algunas insultantes. Si se ha dado usted crema, no se ha dado crema, luego quieren que le respetemos cuando hacen ese tipo de cosas. Decía, bueno, pero ¿qué medidas concretas va a proponer Vox? Acababa de proponerlas en la declaración de prensa que no había escuchado. Y son muy claras. España tiene los efectivos militares suficientes en Ceuta y Melilla y por el resto de España para blindar nuestra frontera sur, en el mar, en Ceuta, en Melilla, en Canarias, y que no entre ilegalmente nadie más en nuestro suelo. La militarización de la frontera de España para defender nuestras fronteras tiene que ser permanente, para interceptar también cualquier embarcación lo más cerca posible de los puertos de partida, para así poder devolverlos a los países de origen. En segundo lugar, esos dineros que se regalan a los países que nos chantajean y que entregamos insultando a los españoles que más lo necesitan, deben ser usados para perfeccionar nuestras fronteras, nuestras vallas, nuestros muros, y para dar medios materiales, para dotar de más medios humanos y para dar también medios jurídicos a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y al Ejército que defiende nuestras fronteras. Y hay que lanzar un mensaje muy simple. Un mensaje muy simple al mundo. El que entra ilegalmente en España, sale de España inmediatamente. En España no se entra sin pedir permiso. En España no se entra dando una patada en la puerta. En España no se entra agrediendo a la Guardia Civil, a la Policía y al Ejército. En España no se entra atemorizando a las poblaciones de Ceuta, de Melilla y de Canarias. En España se entra pidiendo permiso, diciendo a qué se viene y comprometiéndose a respetar nuestras leyes. El que entra ilegalmente en España sale de España. Pero también debe saber una cosa: nunca accederá a un proceso de nacionalización en España. Nunca recibirá ningún tipo de ayuda social en España. Y por lo tanto se acabará el efecto llamada. Ese es el mejor muro, que todo el que es engañado en su país lea claramente que el gobierno de España dice que quien entra aquí sin pedir permiso tiene que irse. Se irá amablemente, acompañado por esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por esos militares tan respetuosos que trabajan tan bien y de los que estamos tan orgullosos, que les acompañarán a la puerta de la frontera y tendrán que volver a entrar en su país, pero se irán. En España la nacionalidad no se puede seguir regalando. Hay que endurecer los requisitos de acceso a la nacionalidad y además hay que poner encima de la mesa la necesidad de retirar la nacionalidad a aquellos que la hayan obtenido y se hayan dedicado al crimen como modo de vida. Estamos hartos de leer los periódicos de cómo muchos delincuentes extranjeros, una vez nacionalizados españoles, son detenidos por pequeños crímenes una vez tras otra y salen por la puerta de atrás de la comisaría. O esos que entran en prisión y vuelven a entrar después porque cometen más delitos. España debe retirar la nacionalidad a cualquiera que la haya obtenido y se dedique a delinquir. Y yo os puedo decir que Vox está dispuesto a defender eso en las calles, en el Congreso, en su programa electoral, y es lo que hará en su acción de gobierno cuando los españoles nos den mayoritariamente su confianza. Y Vox, os puedo anunciar, va a liderar en Europa esta batalla en defensa de nuestras fronteras, y la semana que viene visitaremos varios países de Europa para buscar alianzas estratégicas en la defensa de nuestras fronteras frente a la rendición de Bruselas. En estos momentos de zozobra, de miedo de tantos compatriotas ante lo que vemos en las televisiones, de preocupación ante el futuro de nuestros hijos, también de preocupación ante esos jóvenes que deambulan engañados por las calles españolas, queremos animaros a continuar adelante. Queremos deciros que somos muchos más en toda España de lo que parece, muchos más de los que muestran los medios de comunicación. Y queremos deciros que estamos comprometidos con vosotros en la defensa del sentido común.
Adelante en defensa de nuestras fronteras, adelante en defensa de la herencia de nuestros padres, adelante en defensa del futuro de nuestros hijos. Adelante, compatriotas. ¡Viva España!